Mi nombre es Jessica Vargas y voy a exponer la glucólisis. Durante la glucólisis, la molécula de glucosa contiene 6 átomos de carbono y se divide en 2 moléculas, cuyo compuesto es el tricarbonado llamado ácido pirúvico o piruvato. Cada uno de estos 2 piruvatos contienen 3 átomos de carbono cada uno, cumpliendo la suma de los 6 átomos de carbono de la molécula de glucosa. La glucólisis tiene 9 pasos distintos. Los primeros pasos de la glucólisis van a requerir energía. En este caso, en los pasos 1 al 3, se generan enlaces de alta energía por transferencia de un grupo fosfato de una molécula de ATP a una molécula de azúcar. A partir del paso 4, las reacciones liberan energía. Y en el paso 5, lo que hace es, se reducen 2 moléculas de NAD más a 2 NAD hidrógeno más un protón, almacenándose parte de esta energía producida por la oxidación de gliceroaldehído 3-fosfato. Luego, los pasos del 6 al 9, las moléculas de ATP toman energía del sistema fosforilándose al ATP. Luego tenemos, vamos a desglosar los pasos para explicarlos. Primero tenemos el paso 1. En el paso 1, el grupo fosfato terminal se transfiere de una molécula de ATP, como vemos en la figura, y al carbono en posición 6 de la molécula de glucosa, como está acá. Tenemos el ATP, la molécula de ATP, separando en un círculo una molécula hacia la molécula de glucosa en posición 6, formando glucosa 6-fosfato. Parte de la energía libre originalmente almacenada en el ATP se conserva en el enlace químico de alta energía que une al fosfato con la molécula de glucosa, el cual se activa. En esta reacción es catalizada por una enzima llamada exoquinasa, también llamada glucoquinasa, que si se encontrase en el hígado. Luego tenemos en el paso 2, la glucosa 6-fosfato, como tenemos en la imagen, se va a reorganizar por la función de la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa, que es la enzima que va a catalizar esta glucosa 6-fosfato, que también es conocida con el nombre de fosfoexosaisomerasa. En este caso, el anillo hexagonal característico de la glucosa se transforma en el anillo pentagonal de la fructosa. Como vemos en la imagen, tenemos la glucosa 6-fosfato que es hexagonal y la fructosa 6-fosfato que es pentagonal. Esto tiene como resultado obteniendo la fructosa 6-fosfato. La fructosa y la glucosa tienen la misma cantidad de átomos y solo se difiere por la posición de los átomos. Esta reacción ocurre a cualquier dirección. Sin embargo, es impulsada hacia adelante por la glucosa 6-fosfato y la eliminación de fructosa 6-fosfato a medida que va cambiando de paso. O sea, quiere decir a medida que va cambiando del paso 2 al paso 3, paso 4. Luego tenemos en el paso 3, lo que podemos observar en la imagen es que es muy parecido al paso 1. La fructosa 6-fosfato, la fructosa 6-fosfatogana en un segundo fosfato que proviene del otro ATP y el fosfato es añadido al cual se une al primer carbono, como vemos acá en el ATP, y estamos sacando un átomo y uniéndolo a la fructosa 6-fosfato, produciendo una fructosa 1,6-bifosfato.
o sea, fructosas con fosfato en las posiciones 1 y 6, que es como en la imagen que está al lado derecho. Debemos notar que hasta el momento 2 moléculas de ATP se han convertido en ADP, tanto en el paso 1 como en el paso 3. Esta energía se ha utilizado en generar un compuesto que será rápidamente degradado en las siguientes etapas. Las enzimas catalizadoras en este paso son la fosfofructoquinasa, que es una enzima eloestérica y el ATP inhibe su actividad. Este es el principal mecanismo regulador de la glucólisis. Si la concentración de ATP es alta, este ATP inhibirá la función de la fosfofructoquinasa. La glucólisis de esta forma, a la producción de ATP van a cesar y la glucosa se va a conservar, es decir, no se degrada. A medida que la célula consume su reserva de ATP y su concentración cae, como vemos acá, el ATP con una flecha hacia abajo, cesa la inhibición de la enzima y continúa la degradación de la glucosa. Este es uno de los principales puntos de control en la producción de ATP. Luego tenemos en el paso 4 la molécula de fructosa 1,6-fosfato, que es la figura que está al lado, para el lado izquierdo. Posee 6 carbonos en ascendida por la enzima aldolasa, en 2 moléculas de carbono separadas. Quiere decir que esta molécula de fructosa 1,6-bifosfato se va a dividir en 2, lo que va a traer como consecuencia la dihidroxiacetona fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato, en el cual las 2 moléculas son interconvertibles por una enzima con actividad isomerasa o también llamada la triosa fosfato isomerasa. Sin embargo, dado a que el gliceraldehído fosfato se consume en reacciones subsidiantes, toda la molécula del dihidroxiacetona fosfato finalmente se va a convertir en gliceraldehído fosfato. Es así que el resultado de todos los siguientes pasos se tienen que multiplicar por 2 para dar cuenta del destino de una molécula de glucosa. Es así que con este paso se van a completar las reacciones preparatorias para lo que viene. Luego tenemos en el paso 5, como vemos en la figura, ya se comienzan a multiplicar por 2. Estas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se oxidan a 1,3-bifosfoglicerato por acción de una enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Estas moléculas pierden los átomos de hidrógeno con sus electrones y el NAD positivo se va a reducir a NADH más un protón en un total de 2 moléculas NADH y 2 iones hidrógeno por molécula de glucosa. Como vemos acá, en la parte de la figura tenemos una pequeña fórmula. Este es el primer paso que la célula va a obtener energía. Parte de la energía de esta reacción de oxidación se almacena formando un enlace fosfato de alta energía que ahora se encuentra en la posición 1 del gliceroaldehído fosfato. Estos enlaces son muy similares a los enlaces fosfatos del ATP. Luego tenemos en el paso 6, quiere decir que estos fosfatos son liberados desde la molécula de bifosfoglicerato y utilizado para recargar una molécula de ATP, transformándola en una molécula de ATP. Al multiplicarla por 2, se produce 2 moléculas de ATP por una molécula de glucosa. Esta reacción es catalizada por una enzima llamada fosfogliceratoquinasa, que la tenemos en la diapositiva, el cual es altamente hexagónica y de este modo es impulsada a todas las reacciones presentes hacia adelante.
Luego tenemos el paso 3, el paso 7, que es el enzima catalizada, que es la fosfoglicerato mutasa, va a transferir al grupo fosfato remanente de la posición 3 a la posición 2. Entonces va a quedar, como vemos en la figura, dice 3 fosfoglicerato y al otro lado, pasando, se va a transferir y va a quedar en 2 fosfoglicerato. Luego en el paso 8, la enzima enolasa que está acá abajo, va a eliminar una molécula de agua de H2O del compuesto de 3 carbonos. Este reordenamiento interno de la molécula va a cambiar la distribución energética de la molécula concentrándose en la energía, la energía en la molécula del grupo fosfato. Y por último, en el paso 9, este grupo fosfato de alta energía es transferido por la enzima piruvato quinasa. Como vemos acá, dice fosfoenol piruvato, que es el PEP, tiene una flecha hacia el otro lado del ATP y otra flecha que tiene un piruvato. Es a una molécula de ATP formándose otra molécula de ATP, nuevamente un total de 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Esta es también una reacción altamente exergónica e impulsa hacia adelante la vía, llegando al producto final de la glucólisis y el producto final viene siendo el piruvato. Luego tenemos una fórmula general de la glucólisis que está en la diapositiva. Podemos decir que una molécula de glucosa más 2 ATP más 4 ADP más 2 fosfato más 2 NAD positivo dan como resultado 2 ácidos pirúvicos o piruvatos más 2 ADP más 4 ATP más 2 NAD hidrógeno más 2 protones más 2 moléculas de agua. De esta forma, una molécula de glucosa se convierte en 2 moléculas de ácido pirúvico o 2 moléculas de piruvato, que viene siendo lo mismo. Y parte de la energía originalmente contenida en una molécula de glucosa queda conservada en los enlaces de fosfato de 2 moléculas de ATP y en los potenciales de 2 moléculas de NADH. Al finalizar esto, podemos decir que una molécula de piruvato puede seguir 2 vías diferentes, una vía aeróbica con oxígeno y una vía anaeróbica sin oxígeno. Eso es todo de mi exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Catherine Tello y les voy a hablar acerca de la gluconeogénesis. ¿Dónde encontraremos la definición de esto? Lo encontraremos desde el nombre. ¿Qué es? Entonces sería la formación, génesis, creación de glucosa nueva. Y esta síntesis de glucosa se produce a partir de precursores no glucídicos. ¿Qué quiere decir? Que no se produce a partir del glucógeno. Estos precursores son sustratos carbónicos no carbohidratos, como el piruvato, el lactato, el oxalacetato o intermediarios que se pueden transformar en ellos. Esto incluye todas las moléculas del ciclo de Krebs, que son los aminoácidos glucogénicos. De los 20 aminoácidos comunes, solo la leucina y la lisina son incapaces de proporcionar al carbono necesario para la síntesis de la glucosa. El resto de aminoácidos son glucogénicos. Bueno, como ahora ya sabemos lo que es la gluconeogénesis, podremos afirmar que este proceso es muy importante y tiene lugar en los animales, en las plantas, en los microorganismos, en los hongos, pero como estamos enfocados más al ser humano, vamos a hablar un poco de los mamíferos. Se produce en ellos principalmente en el hígado, y lo que hace es crear esa glucosa que se irá transfiriendo a través de la sangre a los tejidos. ¿En qué momento? En las situaciones en las que el glucógeno se ha agotado y no tenemos glucosa que ingerimos con nuestra dieta.
Y llegamos a la pregunta de por qué es importante. Bueno, porque la glucosa es una molécula muy importante para generar energía en el organismo y este pueda funcionar. En el caso de los mamíferos, algunos tejidos dependen totalmente de glucosa para su producción de energía y para que ésta también pueda funcionar, como cerebro, eritrocitos, testículos, médula renal y tejidos embrionarios. Normalmente la glucosa está almacenada en formas de glucógeno en músculo e hígado, pero a veces no es suficiente este glucógeno, porque se agota en situaciones de ayuno, de hambre o de ejercicio intenso. Esto hace que el organismo tenga que ser capaz de crear glucosa a partir de precursores que no son glucídicos. Y en este momento entra en acción la vía de la gluconeogénesis. Este proceso de gluconeogénesis en mamíferos se produce principalmente en el hígado y en menor medida en la corteza renal y células epiteliales del intestino delgado, y desde aquí la glucosa pasará al torrente circulatorio. La gluconeogénesis y la glucólisis no son rutas idénticas que tengan lugar en direcciones opuestas. Solo 7 de las 10 reacciones de la gluconeogénesis son la inversa de las reacciones de la glicólisis. Bueno, aquí tenemos la ruta bioquímica de la gluconeogénesis. Como podrán observar, la ruta es inversa a la glucólisis. Se empieza con 2 piruvatos y se acaba con una glucosa. De las 10 reacciones de la glucólisis, 7 son reversibles y las enzimas que intervienen o catalizan esos pasos son los mismos que intervienen en la gluconeogénesis. Esto puede ser positivo por un tema educativo, pero hay 3 pasos de la glucólisis que son irreversibles. Estas son la conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato por la exoquinasa. Mi nombre es Leia Costa, hablaremos sobre glucogenólisis. La glucosa es una hexosa formada por 6 carbonos, fuente principal de energía, la cual al estar en forma excesiva en el plasma, necesita un mecanismo de regulación. ¿Por qué? Porque la glucosa entraría a la célula, jalaría agua y a su vez la célula se hincha y moriría. Entonces, debe existir un mecanismo que la regule, es decir, que la almacene. ¿Y cómo se almacena? Como glucógeno. Cada puntito azul es una molécula de glucosa y hay una cadena principal y muchísimas, cientos de ramificaciones. Entonces, en estados de ayuno prolongado, en estados de hipoglicemia, en estados de ejercicio excesivo o estas hipoglicemias por estrés o enfermedad, entonces va a existir una remoción de esta glucosa del polímero de glucógeno. Estas remociones de las moléculas de glucosa se va a llamar glucogenólisis. ¿Dónde se produce? Se producen en el citosol. ¿Y quiénes son los que lo activan este mecanismo? Uno, en el hígado, el glucagón. Y 2, en el músculo, la epinefrina. Pero también tiene un mecanismo de inhibición. ¿Y quién inhibe este proceso de glucogenólisis? La insulina, ya que tiene un mecanismo totalmente opuesto y contrario, que sería la glucogenogénesis. Ahora, cada cadena de glucosa en el glucógeno van a estar unidas por enlaces glucosídicos. Ahora, el objetivo de la glucogenólisis es romper estos enlaces y así poder separar a la glucosa y que ésta sea utilizada en la célula. Tenemos a la polímero glucógeno. Tenemos la cadena principal y sus múltiples ramificaciones. Entonces tenemos a la enzima glucógeno fosfodilasa que va a actuar sobre los enlaces que unen a las moléculas de glucosa mediante una fosforolisis. Entonces va a romper los enlaces 1,4 y va a convertir esta glucosa en glucosa 1-fosfato. Luego que ha convertido a la glucosa 1-fosfato, mediante la enzima fosfoglucomutasa, la va a convertir en glucosa 6-fosfato. Una vez que ya tiene la glucosa 6-fosfato, mediante la enzima glucosa 6-fosfatasa, la va a convertir en glucosa libre, porque aquí estaba unida a un fosfato. Luego
la glucógeno fosforilasa irá a buscar otra ramificación para seguir rompiendo los enlaces alfa 1 4. Posteriormente, vemos que aún siguen unidos a los enlaces alfa 1 6. Ahora, estos enlaces alfa 1 6 se van a desramificar a través de la enzima desramificadora, en la cual coge 3 glucosas y las une a la cadena principal. Luego viene la enzima alfa 1 6 glucosidasa, que mediante hidrólisis va a romper estos enlaces alfa 1 6 y nos vamos a tener agua más una glucosa libre. Una vez que ya tenemos nuestras glucosas, van a seguir 3 vías. La del piruvato, que es tanto en el músculo como en el cerebro, nos va a dar lactato y anhidrido carbónico más agua. La glucosa libre, que va a ir directamente a los tejidos, y las pentosas fosfato, que son para la ribosa y los NAD, como productores de energía. Existen ciertas enfermedades genéticas en las cuales hay deficiencia de estas enzimas, ocasionando hipoglicemias severas, dolores muy fuertes y algunas veces asociadas a malformaciones genéticas. Entonces tenemos que cuando hay deficiencia de glucógeno fosforilasa, vamos a tener 2 enfermedades, la enfermedad de McCartney y la enfermedad de Hertz, en la cual McCartney, que se presenta por la ausencia de la glucógeno fosforilasa en el músculo, y la de Hertz en el hígado. Luego, a la deficiencia de la enzima desramificadora, vamos a tener a la enfermedad de Cori. A la deficiencia de la enzima alfa-glucosidasa, vamos a tener a la enfermedad de Pompe. Y a la deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa, que va a impedir que se conviertan las moléculas de glucosa, vamos a tener a la enfermedad de von Hieke. Gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Javier Pachas y el día de hoy vamos a presentar lo que es la síntesis del glucógeno. Aquí se encuentra lo que es en sí la fórmula ya desarrollada de toda la síntesis en sí, la cual vamos a desmenuzar, ¿no? En breve. En sí la síntesis del glucógeno o glucogenogénesis es se realiza tanto en el hígado como en músculos. Lo cual, bueno, se realiza mediante 3 enzimas, que vamos también a ver en breve, que es la UPD glucosa pirofosforilasa, el glucógeno sintasa y el enzima ramificador de glucógeno. Durante la síntesis interviene el nucleótido de azúcar, compuesto en lo que es el carbono anomérico de un azúcar, que es activado por una unión de un nucleótido a través de un enlace fosfodiéster, como podemos ver en la imagen. El grupo de glucosilo se une a través del enlace con la uridina y forma el UDP glucosa, el nucleótido de glucosa. En sí, ¿qué es la síntesis de glucógeno? Vamos a desmenuzarlo ahora para poder entenderlo mejor. Se divide, por así decirlo, en 3 pasos, o bueno, en realidad 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos, pero vamos a abreviarlo, ¿de acuerdo? Primero sería como el polímero, ¿qué es la glucogénesis? Hablemos de la síntesis de glucógeno como tal, donde se encuentra y para qué sirve, ¿de acuerdo? ¿Qué es el glucógeno? Es un polímero de cadenas ramificadas de glucosa, es decir, de una macromolécula formada por moléculas más pequeñas. Este glucógeno sirve como reserva de energía, como una reserva de energía, y en el cual se puede observar que se reserva en lo que es el hígado y los músculos. ¿Dónde se produce? Como lo acabo de comentar, mayormente en el hígado, para una reserva de glucosa, si estamos bajo de azúcar, y en los músculos para, bueno, simplemente moverlos, ¿no? En el caso de que falte. El glucógeno almacenado en el hígado sirve como fuente de glucosa en estados de ayuno. Cuando estás en
estado de ayuno o tienes niveles de azúcar disminuidos en la sangre, necesitas un medio que te produzca glucosa, en el cual esto se da mediante lo que es la reserva del hígado. Y en el músculo va a ser una fuente de energía para contracción muscular. Más que todo solo eso. No es una reserva que se puede usar como reserva de energía como la del hígado. Ahora en sí hablemos de la glucogenogénesis, cómo se produce para que quede claro. Acá podemos verificar los pasos. Todo comienza con lo que es la formación de la glucosa. ¿Cómo se forma? Primero que cuando consumes carbohidratos, la insulina va a activar la síntesis del glucógeno. Ahí empieza todo. ¿Y cómo empieza? Pues la glucosa entrará en las células del hígado y se transformará en la glucose 6-fosfato, que vemos aquí, en la glucose 6-fosfato. Esto se produce para que la célula no salga y quede atrapada y de esta manera continúa el proceso, ¿no? Y la enzima que permite que esto es la glucoquinasa, que podemos ver aquí. Esta enzima produce el cambio de la glucosa al glucose 6-fosfato, la cual va a usar una molécula de ATP y te vas a quedar con una molécula de ADP. Para la transformación al segundo paso, que sería la segunda reacción, ¿no? Sería la conversión de glucoso 6-fosfato a glucoso 1-fosfato. Luego, la enzima que produce este cambio es la fosfoglucomutada y esta a su vez se transforma en uridina fosfato glucosa, como podemos ver acá. Ahora viene la parte más importante, ¿no? De lo que es la síntesis. Luego que vendría lo que se transforma en el enlace glucosídico alfa 1 y 4, mediante lo que es el glucógeno sintasa, que es probablemente el cambio más importante de toda la síntesis del glucógeno. Y bueno, una vez que se realiza el cambio a los enlaces 1 y 4, se realiza la última ramificación con la enzima ramificador del glucógeno, el cual convierte los enlaces 1 y 4 a los alfa 1 y 6. Y una vez que se realiza este último paso, todo el proceso ya estaría finalizado y simplemente sería una repetición del proceso para realizar la síntesis, en caso el cuerpo necesite más energía, ¿no? Eso sería toda la síntesis del glucógeno. Recordamos que toda la síntesis se da mediante la insulina almacenada en el hígado, lo que produce al final todo el proceso del glucógeno. Adicionalmente a eso, bueno, cabe resaltar que como se mencionó, la energía almacenada en los músculos no se puede usar para esto, ya que su única función es solo para una fuente de energía, solo para contracciones de músculos, de movimiento, ¿no? En sí, pero no se puede usar para más. Bueno, eso sería todo. Y muchas gracias.